a iniciar con nuestra clase. Ya estamos en nuestra clase de doctrina cristiana todos los miércoles, hermanos, y vamos a continuar con nuestro estudio del manual de doctrina cristiana del Dr. Louis Berkhof. Déjenme compartirlo aquí para que todos lo tengan y podamos seguir el estudio. Bueno, la semana pasada, ¿dónde nos quedamos, hermanos? A ver. Nos quedamos en el final. A ver, ¿dónde fue? Estamos en el pacto de redención, ¿verdad? ¿En qué página estamos, hermanos? ¿Mande? A ver, ¿qué página es? Yo estoy 136. 136. Pues ya lo último. A ver, un momento. Sí, porque leímos los requisitos. Sí. Ok. Un momento, estoy batallando aquí en ubicarme. Ok, 136 me dicen. Estoy tratando de encontrar la página. Recuerden, estamos en el tema del pacto de redención, que fue un nuevo capítulo, ¿verdad?, que empezamos a estudiar. Entonces, estamos aquí tratando de ubicarme. Ya lo tengo, el Hijo en el pacto de redención. Lo miramos, ¿verdad? Sí. Y luego, Los requisitos. ¿Lo vimos también? Ujú. Correcto. ¿Llegamos a las promesas? No. Ahí. Ahí vamos a empezar. Ok, entonces, recuerden, el pacto de redención, dijimos, se refiere al consejo eterno de Dios. El consejo, el plan que Él realizó, ¿dónde? En la eternidad. Y entonces, cuando ese pacto de redención es aplicado, lo conocemos como el pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de gracia. Y miramos que los requisitos del pacto de redención son que el Hijo, como garante o fiador y cabeza de su pueblo, tenía que cumplir con lo siguiente: tenía que hacerse hombre, tener una naturaleza humana verdadera. Segundo, debería someterse a la ley, obedecer la ley, como también sufrir la maldición de la ley. Y en tercer lugar, que aplicara sus méritos a su pueblo, regenerándolo, guiándolo a la conversión, dotándolo con fe y santificándolo por medio del Espíritu Santo. ¿Ok? Todo esto Cristo lo hizo. No lo hizo porque estuviera obligado, sino que lo hizo por el acuerdo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que así pudiera ser nuestro Redentor. Esos son los requisitos. Pero ¿cuáles son las promesas del pacto de redención? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. En segundo lugar, las promesas principales del Padre, que corresponden con las exigencias del Hijo, fueron las siguientes. Noten, el Padre entonces no solo exigió algo del Hijo, sino le prometió algo al Hijo. Y claro que hay que recordar que cuando decimos que le requirió y le prometió algo al Hijo, es en su capacidad de cabeza de su pueblo, de fiador, en su función de mediador, porque el Hijo no tenía ninguna obligación de nada, como tampoco pues el Padre no le iba a prometer al Hijo algo que el Hijo no tuviera, por ejemplo. No, como la segunda persona de la Trinidad, Él es Dios y tiene todo. Pero este pacto de redención ve al Hijo en su posición de mediador, del Salvador,
del fiador, del representante pactual de su pueblo. Y es en esa capacidad que el Padre le exige diferentes cosas que ya vimos y también le promete lo siguiente. Y esas son las promesas: que le prepararía al Hijo un cuerpo no contaminado por el pecado, y lo ungiría dándole el Espíritu sin medida, calificándolo así para su oficio mesiánico. ¿Ok? Ahí lo tienen. Aquí lo hago un poco más grande para los hermanos de Zoom que lo puedan ver. Entonces, el cuerpo que el Hijo asumió es un misterio en realidad. Uno no puede explicar exactamente todos los detalles, pero Hebreos 10:5, vamos a leerlo. Hebreos 10:5 dice lo siguiente en la página 1275. Hebreos 10:5 dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. O sea, el Padre le preparó al Hijo un cuerpo que Él obtuvo al ser concebido en el vientre de María, de la Virgen María, y por obra del Espíritu Santo, el cuerpo de Jesús quedó libre, limpio de pecado. Entonces el Padre le preparó al Hijo un cuerpo no contaminado por el pecado. Interesante, ¿verdad? Entonces, el Hijo, al ser concebido en el vientre de María, adquiere un cuerpo. Y Hebreos dice que ese cuerpo que adquiere de la Virgen María, Dios su Padre se lo había preparado. Y sabemos que por la obra del Espíritu Santo, María queda embarazada y el Espíritu Santo la cubrió, dice Lucas capítulo 1, para que el Hijo que iba a nacer fuese santo, sin pecado. Por eso es que el cuerpo de Jesús, su humanidad, Él nunca tuvo pecado ni cometió pecado. ¿Ok? Junto con ello, le prometió que lo iba a ungir dándole el Espíritu sin medida. Noten la acotación, sin medida, calificándolo así para su oficio mesiánico. Noten aquí cómo las tres personas de la Trinidad intervienen para llevar a cabo nuestra salvación. De modo que nuestra salvación es trinitaria. El Padre envía al Hijo, el Hijo se somete al Padre, el Espíritu Santo capacita al Hijo en su humanidad, en su calidad de mediador, no como Dios. Hay que entender otra vez eso, para que cumpliera con su oficio mesiánico. Pero dice que lo iba a ungir o llenar con el Espíritu sin medida. Nadie más puede recibir el Espíritu sin medida. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, sí, pero el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros no podemos tener la plenitud del Espíritu Santo, porque tendríamos que ser como Dios o Dios. Pero el Hijo sí fue ungido con el Espíritu sin medida. Impresionante, ¿verdad? O sea, de una manera total, completa. Él estaba completamente lleno del Espíritu, guiado por el Espíritu, saturado por el Espíritu. Eso muestra que Él era Dios.
Vamos a leer lo de Isaías 42:1. Isaías 42, versículo 1. En la página 771. Dice allá el Señor por medio del profeta: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, hará salir el juicio a las naciones. No clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las calles. Ahí tenemos Isaías 42, 1 y 2. Y luego ahí mismo, en el capítulo 61, leemos lo siguiente: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Ese es un pasaje mesiánico, ¿verdad? O sea, nos habla directamente acerca de quién, del Mesías, del Hijo de Dios. ¿Y quiénes están presentes allí? Los tres, ¿verdad, hermanos? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, sobre el Hijo, porque me ungió Jehová. Y bueno, si vamos a Juan, Evangelio de Juan, en el capítulo 3, vamos a encontrar esa expresión sin medida. Juan 3, 34. Y dice, porque en la página 11-14, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no da el Espíritu por medida. Bueno, Dios no da el Espíritu por medida, pero ¿quién puede recibir el Espíritu sin medida? Solo Cristo. Dios da generosamente su Espíritu a su pueblo. El Espíritu habita en nosotros, pero el único que puede recibir al Espíritu completamente, plenamente, es el Hijo. ¿Ok? Entonces, el Padre le preparó al Hijo un cuerpo no contaminado por el pecado, y también le prometió ungirlo sin medida con el Espíritu Santo. Hermanos, si el Hijo, en su capacidad, en su función de mediador y de salvador, necesitaba del Espíritu para cumplir su oficio mesiánico de ser el Mesías, el ungido, el Salvador, ¿necesitamos nosotros el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? Lo necesitamos desesperadamente. De otra manera no podemos hacer nada. Le prometió también, en segundo lugar, que lo sostendría en la realización de su obra. Para llevar a cabo su obra, Él lo iba a sostener, capacitándolo así para efectuar la destrucción de Satanás y el establecimiento del reino de Dios. Ahí lo tiene. Entonces el Padre le dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a sostener, yo te voy a capacitar, y destruirás a Satanás y establecerás el reino de Dios. Ahí mismo en Isaías 42 leemos, Isaías 42 versículo 6, dice: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Qué hermoso, ¿verdad? Te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las naciones. Ahí vemos cómo el Padre, Jehová, habla del Hijo, que lo va a llamar, lo va a sostener, lo va a guardar y lo pondrá por alianza, por pacto del pueblo. Dice en el versículo 7: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Vamos a leer ahora, creo que es Levítico, ¿verdad?
22:43. Vamos a ver si es correcta. Lucas, ¿no? Es Lucas, ¿verdad, hermanos? Sí, es cierto. Lucas. Vamos a leer Lucas 22:43. Página 1105 de la Biblia. Y Lucas 22:43 dice así: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Bueno, ahí vemos el cumplimiento de Isaías 42:6 y 7, ¿verdad? En la hora de su muerte, cuando él estaba orando para que el Padre lo fortaleciera y pudiera soportar el juicio, la ira de Dios por el pecado de la humanidad. En ese momento se le apareció un ángel del cielo para fortalecer. Recuerden otra vez, en su capacidad de mediador, como hombre verdadero, como Dios, no necesitaba ninguna ayuda. Entonces, por eso es que creemos que el Hijo tiene dos naturalezas, una persona con dos naturalezas: la naturaleza divina, que no necesita ninguna ayuda por obvias razones, y la naturaleza humana, que aunque perfecta, necesitaba ser sostenida, protegida, fortalecida. Y aquí vemos cómo el Padre cumple lo que había prometido en Isaías 42. ¿Ok? Sí, hermano. Cuando estudiamos con el pastor Rubén sobre la naturaleza Correcto. de Cristo, es que se me veía la mente así. Sí. Como, entonces, cuando estabas como humano, no estaba fungiendo su papel de Dios. No, exacto. Es una persona, es un misterio en realidad, ¿verdad? No podemos explicar de una manera completamente satisfactoria cómo Jesús puede ser una persona con dos naturalezas. Es algo único, ¿verdad? Porque entendimos también que no se mezcla. Exacto, no hay mezcla, no hay división, no hay separación. Entonces es un misterio, pero sí podemos ver cómo en una persona se conjugan la naturaleza divina y la humana. ¿Ok? Es un misterio también en el sentido de que, como dije, aunque la naturaleza humana de Cristo nunca tuvo pecado, ni fue contaminado por el pecado, ni cometió pecado, al mismo tiempo el ser fortalecido por su Padre mostraba que en efecto tenía una naturaleza humana verdadera, no fingía, sino era verdaderamente humano. O hay más preguntas que uno puede hacer, pero va más allá de nuestra capacidad poder explicar, ¿verdad?, cómo en el Hijo se conjugan las dos naturalezas en una sola persona. Muy bien. Sí, hermano Julio, adelante. ¿Por qué razón es importante cuidar de no mezclar? Correcto, sí. No debemos mezclar la naturaleza divina con la humana, porque si las mezclamos, entonces vamos a humanizar la naturaleza divina. O sea, Jesús dejaría de ser Dios. Si las mezclamos por otro lado, entonces la naturaleza humana va a ser deificada. ¿Qué quiere decir? Hecha divina. De modo que entonces se pierde, ¿verdad?, la distinción de naturalezas, y entonces empezaríamos a decir, bueno, el Hijo como Dios sufrió. Decimos, no, Dios no puede sufrir, ¿verdad? El Hijo como Dios murió. Bueno, no en su naturaleza divina. Sí murió la persona del Hijo, pero en su naturaleza humana. Nuevamente eso va más allá de nuestra comprensión, pero por eso es importante no decir que la naturaleza divina murió, porque Dios no puede morir. ¿Ok? Entonces, aún en el cielo, si ustedes lo recuerdan, el Señor Jesús, cuando sube al cielo, Él está en el cielo con su naturaleza humana, pero también está con su naturaleza divina, pero también con su naturaleza humana. No así dice, por ejemplo,
en Mateo, que vendrán del occidente y del oriente y se sentarán a la mesa, ¿verdad? Con él, Abraham, Jacob, los patriarcas, etc. Entonces, ¿no dice también el apóstol Pablo que el Hijo está sentado a la diestra del Padre? Obviamente eso se aplica en su naturaleza humana, como el Cristo victorioso, como el Cristo triunfante. Entonces, no debemos mezclarlas, ¿verdad? De ahí el problema, como comentaba también el pastor Rubén, o una aplicación de ello, es que si negamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, entonces si nos quedamos solo con el Hijo, pues entonces se destruyen las dos naturalezas y entonces estaríamos diciendo que el Hijo pues murió en su naturaleza divina y no habría ninguna distinción, ¿se dan cuenta? Entonces tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Y aunque no podemos resolverlo en nuestra mente, es mejor declarar lo que la Escritura declara, porque de otra manera, si pensamos que por tratar de entenderlo racional o lógicamente se eliminarán los problemas, al contrario, surgirán más problemas. Muy bien, en tercer lugar, el Padre le prometió que lo libraría del poder de la muerte y lo exaltaría a su diestra en los cielos, dándole todo el poder en los cielos y sobre la tierra. Vamos a leerlo en el Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16 dice lo siguiente, versículo 8 al 11. Salmo 16, 8 dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hasta ahí. Ahí vemos cómo el Padre promete en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, que el Hijo iba a morir, pero que sería librado del poder de la muerte. No lo retendría la muerte, no quedaría muerto para siempre. Hechos 2, vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Versículo 25 al 28 dice, Hechos 2 del 25 al 28, porque David dice de él, David dice de quién, de Cristo, ¿verdad? Dice de Cristo en Hechos 2, 25, veía al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, para que yo no sea conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Noten ahí cómo el apóstol Pedro está citando el Salmo 16, aplicándolo a Cristo. Y bueno, Filipenses 2 del 9 al 11, ustedes saben que habla sobre la humillación y la exaltación de Cristo, ¿verdad? De modo pues que el Padre le prometió eso, sería librado del poder de la muerte, lo exaltaría a su diestra en los cielos, dándole todo el poder en los cielos y sobre la tierra. En cuarto lugar, le prometió que lo capacitaría como recompensa por la realización de la expiación, es decir, de quitar nuestros pecados. Lo capacitaría para enviar al Espíritu Santo, formando así su cuerpo espiritual por medio de la regeneración y la santificación, y para la instrucción, guía y protección de la iglesia. En otras palabras, Cristo, al completar su obra, cuando Él se fue, dice: yo me voy, pero no los dejaré solos o huérfanos, sino les enviaré el Espíritu Santo. Y ahí aprendemos que esa fue una promesa que el Padre le hizo. Lo iba a capacitar para que enviara al Espíritu Santo y además formara a su pueblo. Vamos a leer allá en, Génesis
14:26, no estoy seguro si sea. Yo creo que es Juan, ¿verdad, hermanos? Es el Evangelio de Juan. Ok, vamos a Juan 14:26. Ustedes tienen ahí en su libro Juan, ¿verdad? Es que el PDF no está actualizado. San Juan 14:26, leemos lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Ya vieron? Entonces el Espíritu Santo fue enviado por Jesús, le fue prometido por el Padre. 15:26, ahí lo leemos. 15:26, mas cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Ahí mismo en San Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Ahí tenemos cómo el Padre le prometió capacitarlo después de terminar su obra para enviar el Espíritu Santo. En quinto lugar, el Padre le prometió que por medio de la operación del Espíritu Santo, todos los que fueron dados al Hijo vendrían ciertamente a Él, de tal manera que ninguno se perdería. ¿Ok? Juan 6:37 dice así. Juan 6, versículo 37. El Padre, Jesús dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no lo echo fuera. 39. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero, etcétera, etcétera. Entonces, qué gran bendición, hermanos, que el Padre haya prometido darle al Hijo a los que creerán en Él y que nunca se perdería. Ninguno se perdería, ninguno. Entonces, si tú has creído en Cristo, crees en Él, tienes la seguridad de tu salvación, no en ti, no en tu fe, no en tu fuerza, sino en la promesa del Padre, basado en la perfección de la obra del Hijo, de que todos aquellos que vienen a Cristo no se perderán nunca. Ustedes se dan cuenta, por eso es importante entender la obra de Cristo de acuerdo a la Escritura y de acuerdo a este pacto de redención que se aplica como el pacto de gracia. Ver que no es algo que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo tuvieron que improvisar o preparar rápidamente cuando Adán y Eva pecaron. No es así. Esto ya estaba planeado en la eternidad. Y por último, que es en esta maravillosa obra, F más bien, que una multitud innumerable sería partícipe de la redención, de tal manera que el reino del Mesías finalmente incluiría a todas las naciones de la tierra. Claro, se nos da el Salmo 22, Salmo 72, pero también uno puede recordar el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Por ejemplo, el capítulo 7, cuando el apóstol Juan en la visión dice que vio multitudes, miles y miles de santos que alababan al Cordero de Dios. En siguiente lugar, que en esta maravillosa obra de redención y por medio de ella, la gloria de las perfecciones divinas se manifestaría a todos los seres humanos y los ángeles, y Dios recibiría todo el honor. Así es. Bueno, estas son las promesas que el Padre
le hizo al Hijo. Preguntas, hermanos, comentarios. ¿Cómo nos ayuda saber de las promesas que el Padre le dio al Hijo en el pacto de redención? ¿Cómo nos ayuda? Nos da más seguridad. Nos da mucha seguridad, fortaleza, ¿verdad? Confianza, seguridad, así es. Porque nosotros somos muy débiles, ciertamente. Somos muy débiles y cuando vienen las pruebas, sentimos que caemos, sentimos que flaqueamos mucho. Pero si recordamos el Evangelio, que es todo esto, entonces nuestra fe se aferra a las promesas de Dios. Entonces, es muy importante que nuestra fe esté basada no nada más en mi estado de ánimo, no nada más en mis sentimientos, en mis emociones. ¿Cuántas veces hemos visto eso, cierto o no? Como la gente que va a la iglesia, por alguna cosita tan trivial, se van de la iglesia. Y uno dice, ¿en qué estaba basada la fe de esa persona? ¿En qué estaba basada la fe de esa persona? En el mundo evangélico lo vemos igual. Cambian de iglesia como de calcetines, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿en qué está basada su fe? ¿En qué está basada su fe? O cuando vienen los problemas a la vida, como lo he comentado ahora que mi hijo tuvo el accidente, ¿verdad? Yo mismo me doy cuenta y digo, Señor, si recordara todo esto en el momento de la prueba, estaría yo tranquilo, preocupado, sí, porque somos seres humanos, pero no al punto de la desesperación como yo, que sentía que mi cabeza iba a explotar. Pero es que no recurrimos ¿a quién? A Cristo. No recurrimos a la gracia de Dios, no recurrimos a las promesas de Dios. Y dejamos que el problema nos envuelva, ¿cierto o no? Y cuando eso sucede, hermanos, somos zarandeados, como Pedro lo fue. Bien zarandeados, ¿cierto o no? Que de cierta forma nos sirve. Y claro que sí, exacto. Claro que eso nos sirve porque aprendemos de ello, ¿cierto o no? Aprendemos, crecemos, maduramos, nos fortalecemos en nuestra fe, en nuestra relación con Dios y con la iglesia también. Muy bien. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Hermanos de Zoom, ¿todo está bien? Muy bien, hermano Julio. Pues creo que es de notar, ¿verdad? Que los pasajes que hemos leído ahorita, Sí, pues muchos son bastante conocidos sí, y muchas veces como que los tenemos dados de hecho que se le aplican a Cristo, Sí. pero casi nunca nos hacemos la pregunta de en qué momento, por ejemplo, como lo maneja aquí, ¿verdad? Fueron unas promesas, son las promesas que se le hicieron al Hijo, ¿verdad? Y no nos preguntamos en qué momento, ¿verdad? correcto. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque no nada más están ahí como diciendo, se cumplieron en un momento. Exacto, sí. Eso es muy importante, ¿verdad? Que lo recordemos de que, perdón, es que estaba entrando una llamada, hermanos, y por eso me distraje. Ok, entonces, debemos ver el contexto, ¿verdad? De las promesas dadas al Hijo. Y también nos damos cuenta que al mirar el contexto de las promesas, nos hace ver el origen de las promesas. Nos hace ver que lo que sucedió en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, su muerte, su crucifixión, su sufrimiento, no fue al azar, por casualidad, ni fue provocado solo por los hombres, sino estaba ya anunciado en el Antiguo Testamento. Es más, eso que estamos enseñando nos remonta hasta la misma eternidad, ¿cierto o no?
de que todo lo que ha pasado precisamente está planeado en la eternidad. O sea, Dios desde antes de crearnos nos ha prometido que nuestra salvación está segura. Y ay, cómo eso nos debería fortalecer, ¿cierto o no? En medio de las pruebas. Y Señor, ayúdame para que recuerde esto, lo viva, lo experimente y así nuestra fe se haga fuerte cada vez más. Porque cuando vemos el mundo evangélico, es un cristianismo bien vacío, muy superficial, esa es la palabra correcta. No dudamos que muchos sean cristianos, porque recuerden, la salvación no es por conocer mucho, ¿verdad? Pero sí incluye conocimiento. Y un cristianismo superficial, pues es uno que no tiene raíz, ¿verdad? Que no tiene estabilidad, que no tiene anclada la fe en la roca que es Cristo. Y entonces por cualquier prueba que viene a la vida, por cualquier problemita que surge, nos deshacemos de Dios, por así decirlo, de la iglesia, y ya no queremos saber nada. Bueno, eso refleja lo superficial que es nuestra fe. Pero bueno, todos padecemos de eso en algún momento y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que nuestra fe sea más grande, más profunda, más fuerte, más nutrida con la palabra misma de Dios. Aún sabiendo, como dice usted, cuando te llega la prueba parece que se te olvida. Así es, hermana, así es, porque somos seres con una personalidad, ¿verdad? Y cuando el Señor nos salva, no elimina nuestra personalidad, ¿ok? No nos hace en nuestra persona misma alguien diferente. O sea, cuando llegas a Cristo, no dejas de ser Betty o Arlene o José, ¿no? ¿Verdad? Sigue siendo, y Él ha puesto en ti la semilla de la salvación. Él te ha salvado, te ha regenerado, te ha dado una nueva naturaleza, pero en la experiencia diaria, esa naturaleza, esa realidad de la salvación tiene que empezar a crecer, a desarrollarse. Y por eso es que a veces, cierto, nos lo hemos comentado, ¿verdad?, con el hermano Humberto también, que a veces cuando tratamos con otros cristianos, por ejemplo, si tienen algún negocio o algo así, nos decepcionamos porque decimos, ¿cómo es posible que se llamen cristianos y vivan igual que los paganos? O hagan negocio igual que los paganos, o peor todavía que los paganos, ¿verdad? Pues eso te hace ver que el cristianismo de muchos no entienden que es un nacer de nuevo, ¿verdad? Es empezar a nacer, empezar a crecer. Y muchos, por no estudiar la palabra, por no estar en una iglesia donde se nos enseña todo esto, nuestro cristianismo siempre es bajito, infantil, y nuestra conducta propiamente no cambia. Seguimos siendo en muchos sentidos lo mismo, ¿cierto o no? Muy bien, hermanos, entonces la intención de los estudios no solamente es conocer, ¿verdad?, sino es apropiarnos la enseñanza, vivirla, dejar que moldee toda nuestra vida. Entonces vamos a terminar con la grabación y terminamos también con la clase. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por el estudio y la reflexión y la aplicación de lo que hemos estudiado. Gracias por ese tiempo hermoso que nos das de recordar lo que tú eres, el plan perfecto que tú has hecho para nosotros. Oramos todo esto en tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien.